La salud. La salud es un derecho sagrado, un derecho irrenunciable, un derecho necesario para poder contar con una buena calidad de vida. Sin salud no hay bienestar. Sin salud es imposible poder trabajar, servir al Estado, servir a la comunidad con máxima capacidad. Y por supuesto, si no tenemos salud, nuestro entorno familiar se va a ver afectado. Por tanto, es importante poder garantizar que todas las personas podamos contar con este sagrado derecho para poder vivir de manera adecuada. Para poder preservar la salud en algunos casos o poder curar también la salud que se ha perdido por alguna enfermedad, hacemos uso de los medicamentos. Y allí la importancia de poder o de deber regular todas aquellas actividades, todos aquellos procesos que permiten la obtención de estos medicamentos para poder garantizar su calidad, su seguridad y su eficacia. E indudablemente para poder garantizar de igual forma que la información que se le ofrece al usuario, al paciente o al usuario final de este medicamento sea la correcta. Es importante regular todas aquellas etapas que están involucradas en el ciclo de vida del medicamento, desde la fase de selección de este hasta su uso y monitoreo como tal. Entonces, reiteramos, es importante establecer mecanismos de regulación en las distintas etapas que tienen relación con el origen y el uso y la vida del medicamento. Etapa de selección, en la etapa de programación, en la adquisición del medicamento, en su fase de almacenamiento, cuando se distribuye, cuando se prescribe, cuando se dispensa y obviamente después. Mientras se utiliza es importante hacer el monitoreo pertinente. Todo esto es necesario para poder garantizar una buena gestión de suministro del fármaco. Para poder justamente garantizar un proceso de regulación farmacéutica efectiva, muchas empresas adoptan las directrices que establecen las guías de buenas prácticas regulatorias. En estas guías de buenas prácticas regulatorias se describen los lineamientos que hay que seguir para poder reducir la posibilidad de que un producto farmacéutico pueda ser de baja calidad, que sea inseguro y que sea ineficaz y que ocasione efectos adversos al individuo que hace uso del mismo. De allí que podemos resumir los objetivos de la regulación en 4 grandes aspectos. 1. Garantizar contar con medicamentos que sean efectivos y seguros con la calidad necesaria, recordando que la calidad es un derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 113, en donde se señala claramente que todos los individuos tenemos derecho a obtener bienes y servicios de calidad. De igual forma, la regulación permitirá informar a los interesados, pacientes, prescriptores o cualquier otro usuario de interés, las propiedades terapéuticas que tienen estos medicamentos, las propiedades terapéuticas correctas que tienen estos medicamentos. Asimismo, permitirá establecer mecanismos idóneos para que la producción, distribución, prescripción y dispensación del medicamento se haga siguiendo los canales regulares correctos. Y asimismo, es importante prevenir todos aquellos riesgos que tienen que ver con el uso inapropiado del medicamento. ¿Cuáles son las consecuencias de la ausencia de regulación farmacéutica? Por supuesto, la obtención de medicamentos de baja calidad que pueden generar problemas de subdosificación o de sobredosificación, ya que el medicamento no está o no tiene
la calidad apropiada para el uso previsto. Podemos tener circulando en el mercado medicamentos falsificados, medicamentos que no tienen valor terapéutico alguno, medicamentos que son perjudiciales o medicamentos que son inútiles en el mercado nacional. De igual forma puede haber un aumento de la morbimortalidad, ya sea de forma directa o indirecta. La información que existiría a nivel de prescriptores, de pacientes o de cualquier otro usuario de interés sería totalmente distinta. No habría homogeneidad en cuanto a la información que se maneja si no hay regulación, porque es la única manera a través de la regulación de que la información que existe sobre un determinado medicamento bajo una forma farmacéutica y una concentración específica para una indicación determinada sea exactamente la misma. Indudablemente también esto genera un estado de angustia en los pacientes y un uso incorrecto de los medicamentos, al no contar con un proceso de regulación que de alguna forma controle el proceso de elaboración, de dispensación y todos aquellos procesos que vimos en láminas pasadas que tienen que ver con el uso del medicamento. Entonces, el deber ser es que para que un paciente pueda tener acceso a un producto farmacéutico, bien sea a nivel de una oficina de farmacia o a nivel hospitalario, este producto farmacéutico debe haber sido registrado previamente. El registro farmacéutico es un proceso riguroso que se lleva a cabo a través de una serie de evaluaciones que son realizadas por especialistas, por expertos que forman parte de la autoridad regulatoria, cuyo objetivo es, a través de los estudios de esta serie de documentos que se introduce como parte del registro sanitario, poder garantizar que el medicamento que está siendo sometido al trámite de registro sanitario cumpla con las características de calidad, seguridad y eficacia para las cuales él fue diseñado. Todo producto farmacéutico que se comercializa en nuestro país debe garantizar que cumple con tres características fundamentales. Primero, debe ser de calidad, es decir, debe cumplir con todas las especificaciones que fueran establecidas en su diseño, especificaciones químicas, físicas, microbiológicas y de desempeño. Por supuesto, debe ser eficaz, es decir, debo poder conseguir con el uso de este medicamento los efectos propuestos, la acción terapéutica prevista, con seguridad, es decir, sin la aparición de efectos indeseables que no estaban contemplados en el registro sanitario de este producto farmacéutico. Entonces, a través del registro sanitario, la autoridad regulatoria, que es el ente responsable de vigilar, de evaluar toda la documentación pertinente relacionada con el registro sanitario, ella hace cumplir la normativa sanitaria vigente, evalúa, como acabé de comentar, cada uno de los documentos que son consignados como parte del registro sanitario de un medicamento, de cada uno de los medicamentos que se distribuye y se comercializa en nuestro país, tomando en cuenta, por supuesto, el objeto fundamental del registro, que es controlar y hacer cumplir todas aquellas disposiciones legales que están relacionadas con las normas sanitarias que permitirán comercializar productos seguros, eficaces y de calidad confiable. Por lo tanto, el objetivo del registro sanitario es garantizar que los productos tengan la calidad sanitaria requerida de acuerdo al uso para el cual ellos están destinados, lo cual va a permitir la obtención del efecto terapéutico esperado con la seguridad requerida al utilizar. Dentro del ciclo de vida de un medicamento y que tiene que ver, por supuesto, con el registro sanitario o que impacta el registro sanitario de este, podemos observar que existen varias etapas. Etapas que en algunos casos serán breves o prácticamente serán muy sencillas dependiendo del tipo de producto farmacéutico que estemos registrando.
Tenemos una etapa de investigación básica que siempre va a existir en cualquier tipo de producto farmacéutico, bien sea una molécula nueva o un producto farmacéutico conocido. Una investigación preclínica que existe para todos los productos. En el caso de los productos conocidos, vamos a ver que esa investigación preclínica se basa en lo que nosotros llamamos la exposición sumaria. Pero ya si hablamos de producto farmacéutico nuevo, una molécula farmacéutica nueva, un producto categoría A o categoría B, ya allí la investigación clínica, la investigación preclínica, que conforman el aspecto 2 y 3 que podemos observar en esta lámina, son importantes y deben consignarse la documentación pertinente que permita demostrar estas características. Luego tenemos, una vez que se ha revisado toda esta información y que ha cumplido con las características que exige la autoridad sanitaria, se procede a la autorización de comercialización del producto, a darle el registro sanitario, el número de especialidad farmacéutica, pero el ciclo de vida del producto no termina aquí, porque posteriormente comienza una etapa muy importante en el ciclo de vida de cualquier medicamento, que es la vigilancia continua post comercialización de este. Entonces, recordando, el registro sanitario es un procedimiento a través del cual nosotros evaluamos y controlamos la calidad, la seguridad y eficacia de un producto farmacéutico mediante la comprobación de una serie de propiedades físicas, químicas, microbiológicas, biológicas, toxicológicas, de desempeño, entre otras, a través del uso de métodos analíticos confiables. Una vez realizada esta evaluación, los resultados de la misma quedan plasmados en los certificados analíticos correspondientes, que deben ser consignados a la autoridad sanitaria para que los expertos en la materia puedan evaluarlo y dar la señal de conformidad de los mismos o corroborar la conformidad de estos documentos. Una vez que hemos cumplido con todos los requisitos relacionados con el registro sanitario del medicamento y que toda la documentación presentada es evaluada de forma favorable, con un resultado favorable, se emite entonces la autorización para la comercialización de productos farmacéuticos. Esta autorización no solamente se basa en permitir el uso del producto en cuestión, sino que también esta autorización va acompañada de una serie de información que es muy importante porque se relaciona con las condiciones establecidas para el uso adecuado del medicamento, para su uso correcto, y también se establecen indicaciones importantes que tienen que ver con las restricciones de uso de ese producto farmacéutico. Información como la dosis, las precauciones, las contraindicaciones, las advertencias relacionadas con el uso de un determinado producto farmacéutico son producto de la evaluación que realiza la autoridad sanitaria a nivel de registro de este medicamento. De allí la importancia del proceso de registro para poder garantizar justamente que la información que maneja el prescriptor, que maneja el paciente o un usuario de interés relacionada con estos aspectos sea homogénea y sea la correcta. Todo esto va a quedar plasmado a través de un certificado de registro sanitario. Un certificado de registro sanitario que solamente se otorgará, reitero, si la evaluación de toda la documentación consignada a nivel de registro sanitario es favorable. Bien, información de carácter legal, información de naturaleza químico-farmacéutica, biofarmacéutica y de carácter clínico. Información que es evaluada por todos, por especialistas, por el grupo de expertos que están presentes o que forman parte de la autoridad sanitaria correspondiente, que va a permitir entonces
revisar adecuadamente toda esta información para dar el veredicto pertinente producto de la evaluación correspondiente. ¿Dónde se realiza esta evaluación? Según el artículo número 19 de la Ley de Medicamentos, es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel el organismo técnico autorizado del Ministerio de Salud y Desarrollo Social que tendrá a cargo o como misión justamente la evaluación completa de todos los medicamentos que son introducidos para su trámite a nivel de registro sanitario, además de la realización de los análisis pertinentes de estos productos farmacéuticos. Todo lo relacionado con registro sanitario estará contemplado en el reglamento de esta ley. La evaluación o la responsabilidad de la autoridad sanitaria no termina en la evaluación de la documentación consignada con fines de registro sanitario. Con fines de registro sanitario se consigna, reitero, una información, una documentación. Esta documentación es evaluada y si es favorable, se otorga el registro sanitario. Aquí se culmina un primer ciclo de vida del producto farmacéutico, su aprobación, pero luego inicia todos los controles que tienen que ver con la fase de post-comercialización de este producto farmacéutico. Una vez que este producto farmacéutico, reitero, ha sido aprobado, con la autoridad regulatoria tiene el compromiso de garantizar o de velar porque la industria farmacéutica siga elaborando sus productos farmacéuticos manteniendo los criterios de calidad, seguridad y eficacia que fueron aprobados en ocasión del registro sanitario. En caso de que exista alguna modificación de estas condiciones originales con las cuales fue aprobado el producto farmacéutico, por supuesto existe la posibilidad de hacer los cambios pertinentes, solo que esos cambios deberán ser consignados nuevamente a la autoridad sanitaria para que la misma evalúe y dé el veredicto favorable para los nuevos cambios que van a afectar algún aspecto importante de la conducta de este medicamento o algún aspecto importante de las características de este medicamento que podían afectar su comportamiento biofarmacéutico. Esto debe ser evaluado por la autoridad sanitaria nuevamente para que se aprueben estos cambios post-registro, que como su nombre lo indica son modificaciones hechas posteriores al registro original del producto farmacéutico. Parte también de la labor de post-comercialización del producto farmacéutico a través de la autoridad sanitaria se realiza a través de las acciones de farmacovigilancia, a través de las distintas inspecciones que se realiza a nivel de la industria farmacéutica, la captación de productos con fines de control, la revisión o el monitoreo de la no existencia de productos falsificados en el mercado y de igual forma de poder informar a nuestros usuarios, a los usuarios del medicamento, cualquier tipo de información que sea de interés que surja justamente a nivel de la poscomercialización de cualquier medicamento que existe en el mercado. A continuación voy a hacer una revisión muy rápida, muy general, de los distintos documentos que se introducen como parte del registro sanitario del medicamento y voy a mencionar la importancia de ese recaudo o por qué ese recaudo es importante a la hora del registro sanitario del medicamento, es decir, cuál es la razón de ser de la existencia de ese recaudo. Indudablemente, cuando uno habla de registro sanitario de un producto farmacéutico, reitero, ya lo he comentado, existen tres grandes grupos de documentos o de aspectos que forman parte del registro sanitario de un producto farmacéutico. El registro sanitario tiene una connotación de carácter legal, por tanto hay una serie de documentos legales
que forman parte del registro sanitario de un producto, que sustentan su utilización desde el punto de vista legal. Tenemos también una serie de documentos que caracterizan el comportamiento químico farmacéutico de ese medicamento, al igual que su conducta biofarmacéutica cuando proceda, y por supuesto las características o el comportamiento desde el punto de vista clínico de ese producto farmacéutico. Indudablemente la extensión y la cantidad de información que se pueda solicitar en ocasión del registro sanitario del medicamento dependerá de la categoría del mismo. Si es un producto conocido, es decir, un producto cuyo principio activo ya existe en el mercado, ya hay productos farmacéuticos con ese principio activo, con esa concentración, con esa forma farmacéutica, con esa indicación en el mercado ya circulando, o bien puede tratarse de un producto farmacéutico nuevo cuya molécula no es conocida o con una característica o con una cualidad que no fue conocida cuando se introdujo el fármaco al registro sanitario, por ejemplo, una nueva indicación, una nueva forma farmacéutica, una nueva concentración. La extensión de la documentación químico-farmacéutica suele ser distinta y la información también clínica dependiendo de la naturaleza del producto. Por supuesto, si es conocido, la información será breve por características obvias. Si es nuevo, bien sea nuevo A, es decir, una molécula nueva, o un nuevo B, una característica nueva, pues la información será mucho más amplia y deberá ser obviamente evaluada por la autoridad sanitaria pertinente. Hablemos entonces de los documentos legales, algunos documentos legales importantes. Mejor dicho, no documentos legales importantes, todos los documentos legales que forman parte del registro sanitario, todos son importantes, pero voy a mencionar solo algunos en esta oportunidad. En el caso de contar o de que nuestro producto farmacéutico que está siendo consignado con fines de registro sanitario sea un producto farmacéutico importado, uno de los requerimientos que exige la autoridad sanitaria venezolana es la presentación del certificado de producto farmacéutico. El certificado de producto farmacéutico es un documento, una constancia, una certificación que es emitida por el país exportador como parte del sistema de certificación de calidad de los productos farmacéuticos que son objeto de comercio internacional bajo el modelo de la Organización Mundial de la Salud. En este documento se describe cuál es la situación del producto exportado en el país exportador y cuál es la situación de quien hace la solicitud de certificado. El hecho de que el modelo de certificado de productos farmacéuticos sea el de la OMS es sumamente interesante e importante, no solamente interesante, sino importante, porque la cantidad de información contenida en este certificado de producto farmacéutico modelo OMS permite a la autoridad sanitaria del país correspondiente tener una visión amplia, segura, de producto farmacéutico que está siendo introducido al registro sanitario. E incluye, por supuesto, también información muy importante relacionada con las buenas prácticas de manufactura de ese producto farmacéutico objeto de registro sanitario. Un producto farmacéutico debe elaborarse siguiendo los lineamientos de un sistema de gestión de calidad, porque es la única forma de poder garantizar o de poder asegurar la calidad del producto farmacéutico a lo largo de todas las etapas de la vida del mismo. Eso es sumamente importante para garantizar reproducibilidad y consistencia en los resultados obtenidos. ¿Okay? Así como nosotros evaluamos el certificado de buenas prácticas de manufactura, también debemos evaluar, pero ya como parte de los recaudos químicos farmacéuticos,
El método de manufactura del producto farmacéutico, es decir, evaluar todas aquellas operaciones que abarcan desde la adquisición de las materias primas hasta el despacho del producto farmacéutico terminado, porque en todas estas etapas se llevan a cabo una serie de operaciones que son importantísimas para poder garantizar la calidad del producto farmacéutico correspondiente. De allí la importancia de la evaluación de este documento, porque el método de fabricación, de hecho, solo si está descrito de forma completa con los puntos de control adecuados, permitirá obtener productos reproducibles lote a lote. Acá les presento los 5 elementos fundamentales que son claves, críticos, dentro de lo que son las buenas prácticas de manufactura y que se deben evaluar como parte del registro sanitario. Las personas, de alguna manera, involucradas, se evalúan a lo largo o a través de lo que son las buenas prácticas de manufactura, los productos, los procesos, los procedimientos y las instalaciones. Todo esto se evalúa o queda plasmado a través del documento de las buenas prácticas de fabricación. De allí la importancia del mismo como parte de la garantía de calidad de un producto farmacéutico. La fórmula cual y cuantitativa es un documento químico farmacéutico muy importante, que es importante evaluar porque allí se expresan no solamente el principio activo, sino también todos aquellos excipientes que se utilizan para la fabricación de productos farmacéuticos terminados y que van a afectar, por supuesto, estos excipientes, la conducta biofarmacéutica del fármaco y por tanto deben ser evaluados en detalle o con el detalle requerido. Como tanto el principio activo, al igual que los excipientes, son elementos importantes dentro de la fabricación de un producto farmacéutico, la autoridad sanitaria solicita las características físico-químicas tanto del fármaco activo como de los excipientes que conforman la formulación para poder garantizar la calidad de las distintas, para poder garantizar que los excipientes utilizados tengan la calidad requerida, sobre todo que sus especificaciones estén perfectamente definidas justamente para garantizar la calidad del producto farmacéutico que se utiliza o que se produce utilizando estos componentes. Debemos recordar que si bien es cierto, el producto farmacéutico, el elemento central es el principio activo, responsable de la actividad terapéutica, no menos cierto es que los excipientes son los que ayudan a mejorar el proceso, todos los procesos biofarmacéuticos de biodisponibilidad y bioequivalencia relacionados con el producto farmacéutico per se o con el principio activo como tal. ¿Okay? De allí la importancia del estudio también de los excipientes. Es importante al producto terminado, realizar al producto terminado y sobre todo al principio activo, realizarle el análisis correspondiente y presentar los certificados analíticos pertinentes que permitan garantizar la calidad tanto del principio activo, el API utilizado, como de la calidad del producto farmacéutico. Estos certificados de análisis son importantes, pero tan importante como el certificado es la presentación del método analítico a través del cual yo realizo las determinaciones que quedan plasmadas en ese certificado. Ese método analítico debe cumplir una serie de características que están bien documentadas para poder garantizar que a través de eso tienen resultados que son confiables. Uno de los recaudos más importantes que debe consignarse desde el punto de vista químico farmacéutico
en ocasión del registro sanitario de cualquier medicamento son los estudios de estabilidad del mismo. Los estudios de estabilidad son todas aquellas pruebas que permiten garantizar que el producto mantiene sus especificaciones físicas, químicas, microbiológicas y de desempeños a lo largo de un tiempo determinado, que es el llamado periodo de validez propuesto, bajo unas condiciones de almacenamiento preestablecidas en un sistema envase-cierre determinado. De allí que los estudios de estabilidad sean tan importantes y que no son o no pueden extrapolarse de la información que uno puede encontrar en la literatura simplemente, o de la información que uno pueda encontrar del producto competidor, porque cada producto competidor o un producto similar que se encuentra en el mercado, porque cada producto farmacéutico es único y por tanto los estudios de estabilidad deben realizarse experimentalmente por la empresa interesada, o se debe gestionar la realización de los estudios de estabilidad por parte de la empresa interesada en el registro sanitario del producto farmacéutico en cuestión. Entonces, reitero nuevamente, los estudios de estabilidad son esenciales porque es importante garantizar que durante el periodo de validez que está proponiendo el fabricante o el interesado, bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas, el producto mantiene sus especificaciones de manera integral, de forma tal de garantizar entonces calidad, seguridad y eficacia. Importantísimo tener esto presente, y esto para un determinado sistema envase-cierre que es limitante e impactante para los estudios de estabilidad. Por eso es que uno de los elementos que se estudian como parte de la estabilidad de un producto farmacéutico y que se solicita en detalle la información relacionada con este parámetro son o tienen que ver con el sistema envase-cierre del producto farmacéutico sometido al registro. El sistema envase-cierre es trascendental porque él va a determinar la calidad del producto farmacéutico que lo contiene. Por eso es importante conocer todas las características de este sistema envase-cierre, porque el producto farmacéutico va a ser aprobado con unas condiciones de almacenamiento por un determinado periodo de validez para un sistema envase-cierre en particular. Y allí la importancia de este recaudo desde el punto de vista del registro sanitario. Las etiquetas y el material de empaque, sumamente importante. Se solicitan tanto las etiquetas como el material de información del material de empaque, el prospecto, son importantísimas porque son los criterios de identidad, hablando de las etiquetas del producto farmacéutico, de las etiquetas tanto de la unidad posológica como del envase de comercialización, al igual que la información que está contenida en el prospecto interno. Allí, hablando ya de prospecto interno, se establece una serie de información relacionada con las condiciones de uso y las restricciones de uso del medicamento, que son sumamente importantes para poder garantizar el uso correcto del producto farmacéutico. En el caso de las etiquetas, no solamente son un criterio de identidad, sino que también en ellas se contempla la información relacionada con las condiciones de uso del producto farmacéutico y sobre todo las condiciones de conservación y el periodo de validez de la importancia de este. Recordando que las etiquetas contienen una gran cantidad de información que se evalúa durante la fase del registro sanitario para poder garantizar que cumpla con la normativa pertinente, y de igual forma para poder buscar armonizar la información que existe sobre ciertos aspectos para un determinado fármaco en particular, bajo una forma farmacéutica para una concentración específica. Tenemos información relacionada con el nombre genérico, con la cantidad de formas farmacéuticas, con las condiciones de venta, las advertencias, la fecha de vencimiento, el número de lote y las condiciones como tal de conservación
uno de la información más importante que tiene la etiqueta, que es criterio de identidad de cualquier producto, es su número de lote. Otro de los documentos que se exigen para algunos productos farmacéuticos es la presentación de estudios de bioequivalencia. La bioequivalencia o los estudios de bioequivalencia son sumamente importantes porque es necesario no solamente garantizar que los productos farmacéuticos son equivalentes farmacéuticos, es decir, que tienen el mismo principio activo, la misma concentración, en la misma forma farmacéutica, que se administran bajo la misma ruta de administración y que siguen los mismos estándares de calidad, sino que también son equivalentes terapéuticos, es decir, que son igualmente biodisponibles y por tanto la seguridad y eficacia de ambos es comparable. En cierto tipo de productos farmacéuticos es importante, y para cierto tipo de formas farmacéuticas es importante consignar este tipo de estudios porque yo debo garantizar que el producto farmacéutico que está siendo sometido al registro sanitario en relación al producto farmacéutico de referencia son bioequivalentes o equivalentes terapéuticos. A la hora de registrar un producto farmacéutico, hay que tener en consideración si se trata de un producto farmacéutico de una molécula nueva o de una molécula nueva bajo una indicación o bajo una característica nueva distinta a la que fue aprobada originalmente en ocasión del registro sanitario, o si se trata de un producto conocido. Indudablemente, la investigación desde el punto de vista preclínico-clínico cambia dependiendo del tipo de producto farmacéutico. Pero en todos los casos, esta investigación existe, con mayor o menor extensión. Para algunos productos farmacéuticos se solicita información preclínica, es decir, en animales de experimentación, y en otros con el objetivo de determinar las dosis, los efectos de los medicamentos, la dosis, o mejor dicho, los efectos de los medicamentos a las distintas dosis en los distintos órganos, como es su proceso de distribución, de eliminación, etcétera, etcétera. ¿Okay? Los estudios clínicos que son necesarios porque es importante ya evaluar la conducta del medicamento a nivel del individuo, del ser humano. ¿Okay? En el caso de los productos farmacéuticos conocidos, de igual forma el interesado debe consignar lo que se llama la información sumaria. La exposición sumaria, mejor dicho. En esa exposición sumaria se establece cuál es la fórmula cual y cuantitativa que está siendo utilizada, la justificación de cada uno de los ingredientes, es decir, no solamente la justificación del principio activo, que ya la conocemos, sino la justificación de cada uno de los excipientes que forman parte de ese medicamento, al igual que la forma farmacéutica propuesta, además de que uno tiene que indicar los distintos mecanismos de absorción, metabolismo, excreción, indicaciones, posología, vía de administración, advertencias, precauciones, contraindicaciones, reacciones adversas e interacciones, es decir, información relacionada con las condiciones de uso y con las restricciones de uso. Información que debe ser homogénea, similar, igual, en relación a los productos farmacéuticos originalmente aprobados, porque se trata de una molécula que ya ha sido estudiada, para la cual los estudios pertinentes que permitían de alguna manera poder establecer todos estos parámetros ya se hicieron, pero que debemos corroborarlos para la formulación que tenemos. De allí que es importante consignar esta exposición sumaria con esta información que está establecida en las normas, muy breve para este tipo de productos. Con esto doy por concluida la presentación. En relación a la asignación que ustedes deben realizar, le coloco en detalle en qué consiste esa asignación. ¿Okay? Ustedes deben describir brevemente en un trabajo que no debe tener más de 8 páginas, ¿okay? Incluyendo
la bibliografía, que es muy importante, bien, porque todo trabajo debe ser, y sobre todo trabajo de investigación, debe ser debidamente sustentado con la bibliografía pertinente. Ustedes deben señalar para los recaudos que ustedes consideren más interesantes desde el punto de vista del registro sanitario, cuál es el objetivo que se persigue cuando uno introduce los documentos legales, químicos farmacéuticos, biofarmacéuticos, preclínicos y clínicos. Es decir, cuál es el objetivo de que en el registro sanitario yo pida, por ejemplo, las características del sistema envase-cierre. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de ese recaudo? ¿Por qué se pide? ¿Cuál es el impacto de ese recaudo sobre el uso de ese medicamento? ¿Ok? Es importante que tengan presente que deben tener a la mano o manejar con mucho cuidado las normas de la Junta Revisora de Productos Farmacéuticos para saber cuáles son los requisitos que se deben cumplir en cada caso, y el formulario pertinente para saber cuáles son los recaudos que se solicitan. Este trabajo deberá ser presentado en un lapso no mayor de 2 semanas a partir de la fecha en la cual ustedes tengan disponible esta presentación. Muchísimas gracias.